Ya, bueno, sí creo que ya somos varios. Em, bueno, ya vamos a dar inicio a este webinar. Bienvenidos con todas, todos, todes a este webinar. Este ha sido organizado por Deuda por Clima Perú. Somos parte del movimiento Deuda por Clima, un movimiento de movimientos que aboga por la anulación de las deudas ilegítimas del sur global. En este webinar tenemos interpretación con lengua de señas peruana por Ruth Escarza y nos van a acompañar como ponentes Carlos Arana, Rodolfo Bejarano y Micaela Guillén. Entonces luego vamos a darles paso a sus ponencias. Brevemente, a modo de introducción, mencionarles que Deuda por Clima, como les decía, es un movimiento que aboga por anular las deudas externas del sur global porque éstas perpetúan los extractivismos, incluyendo el extractivismo de los combustibles fósiles, y esto impide que podamos ir hacia una transición justa eh, para un futuro libre de combustibles fósiles, que es lo necesario para combatir el cambio climático. Además, como sabemos, los extractivismos están dañando fuertemente nuestra biodiversidad y generan un montón de tanto conflictos socioambientales, militarización de territorios, muchísimos problemas. También se están proponiendo soluciones como los canjes de deuda, que en realidad los vemos como falsas soluciones, que legitiman deudas ilegítimas. Entonces, es importante poder unirnos, no solamente desde movimientos ambientales, sino también convocando sindicatos, organizaciones feministas, antipatriarcales, estudiantes, pueblos indígenas, campesinado, diversos movimientos sociales en toda esta lucha contra estas deudas ilegítimas del sur global y, por supuesto, conocer la realidad en nuestro país, en este caso en el Perú. Es por ello que nuestros ponentes nos van a presentar diversos hallazgos de sus investigaciones sobre el estado de la deuda en Perú y cómo esto se relaciona con toda esta problemática. También mencionarles que justamente como la deuda la vemos como un mecanismo de opresión colonial que está perpetuando estos extractivismos para el consumismo del norte global y las élites globales, es importante mencionar que o sea, que esta anulación de deuda es posible hacia el año 2025, por ser un año de jubileo, ya que el jubileo es una celebración religiosa global que ya ha tenido se ha celebrado antes en el año 2000 y ha logrado anular las deudas en el pasado. Y ahora, con esta triple crisis planetaria que afecta a los cuerpos y territorios, es más urgente que nunca poder apuntar hacia hacer una movilización masiva de abajo hacia arriba a lo largo de todo el sur global para poder demandar la anulación de las deudas por justicia climática, por justicia ambiental, por justicia social. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con las ponencias. Entonces, eh, la primera ponencia la va a dar Rodolfo Bejarano. Rodolfo es ingeniero economista con experiencia de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, centrado en la crítica al modelo económico y la búsqueda de alternativas de política económica en temas de deuda, tributación, inversión privada y financiamiento para el desarrollo. Actualmente miembro del área de nueva arquitectura financiera de Latindad y colaborador para la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Rodolfo va a presentar Situación de la deuda en América Latina y propuestas de acción desde la sociedad civil. Así que ahora le doy la palabra a Rodolfo. Muchas gracias, Alicia. Un saludo a quienes nos están viendo ahora por el Zoom. Bueno, un gusto estar acá en esta reunión que, pues, bueno, toca un tema bastante importante y que está ahora, digamos, en la palestra, en el escenario internacional, que es el tema de la deuda, ¿no? Eh, Muchos de nuestros países en desarrollo sufren de problemas a causa de esta opresión, digamos, histórica que venimos sufriendo por un sistema, ¿no? Eh, que se vuelve cada vez más contrario a la población y a los derechos de la población, que es tener que pagar la deuda constantemente e inclusive pagando deuda o obteniendo préstamos para pagar más deuda, ¿no? Yo tengo una presentación y voy a pasar a compartir mi pantalla con algunos datos y
y, bueno, sobre la situación de la deuda, no solo de Perú, sino a nivel de la región latinoamericana y las propuestas, digamos, que se están planteando a nivel internacional desde la sociedad civil organizada para afrontar este problema. Entonces, bueno, supongo que están viendo ahí la pantalla. Eh, Rodolfo, ¿crees que lo puedas poner en pantalla completa? sí, sí, voy a agrandar. Sí, perdón, ahí se ve, ¿no? Eh, bueno, para mostrar un poco, ¿no? Cómo está la situación. Acá vemos dos gráficos en los que se nota claramente cómo ha venido incrementándose la deuda pública, o sea, lo que deben los gobiernos eh, a los acreedores, que pueden ser distintos, pueden ser países, pueden ser privados, pueden ser bancos, y ha crecido, digamos, en los últimos 20 años de una manera, bueno, exponencial, ¿no? A nivel global, más o menos el doble lo que se tenía hace 20 años en stock de deuda. Para el caso de América Latina ha crecido más o menos en 4 veces, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos una diferencia eh, marcada de nuestros países en América Latina respecto a otras regiones. Pero no solamente ha crecido eh, la deuda en términos de montos, sino también han habido cambios eh, también en la composición, ¿no? De los acreedores, por ejemplo. Ahora, digamos, a diferencia de 20 años atrás o 30 años atrás, los acreedores en su mayor proporción son ahora privados, ¿no? Se puede ver en el gráfico del lado derecho este círculo en la parte amarilla, ¿no? Se puede ver ahí en cuánto en proporción representan los acreedores privados. Es decir, los que compran los bonos, por ejemplo, de los que emite un país, pueden ser cualquiera, pueden ser entidades privadas o personas inclusive. Estos representan más o menos el 60% a nivel de países en desarrollo, pero a nivel de América Latina esto sobrepasa el 70%, ¿no? Entonces ya vemos ahí también otra diferencia. Es decir, cada vez eh, por acceder más a los mercados financieros, nuestros países se necesitan financiar con ese tipo de instrumentos, que son básicamente los bonos. Entonces, cualquier privado puede comprar, sea dentro o fuera del país, puede comprar estos bonos, y lo cual dificulta no solamente para a la hora de querer renegociar una deuda, sino que también dificulta saber quién está detrás de esa compra, ¿no? Porque los bonos también se van negociando en mercados secundarios y finalmente ya no se sabe quién es el que es el acreedor final, digamos, ¿no? Eh, y más recientemente, digamos, por la subida de las tasas de interés, ha habido también un crecimiento en cuanto a lo que los países pagan en cuanto a servicio de la deuda, ¿no? La deuda no solamente es devolver el capital, sino con intereses. Y estos intereses muchas veces son variables. Y con motivo de la inflación que ha habido en los últimos años y que se trató de aplacar subiendo las tasas de interés, ¿no? Ha hecho que esas tasas crezcan y ahí vemos como América Latina eh, en promedio paga un 7,7% en intereses, ¿no? Con respecto a la deuda que se tiene en bonos, por ejemplo, que es algo mucho mayor que lo que en Estados Unidos, digamos, paga por sus bonos, ¿no? Que es un 3%. Estos son datos de la UNCTAD, ¿no? De Naciones Unidas. Vemos que Perú paga un aproximado de 5,3%, ¿no? Es mayor que otros países, pero claro, en América Latina hay países que pagan mucho más porque su riesgo es mucho mayor también. Entonces hay muchos factores acá que intervienen, pero finalmente lo que quiero decir acá es que la situación se agrava cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando hay estos choques externos digamos, una pandemia también como la que hemos sufrido trajo consecuencias en términos económicos y la inflación y luego las tasas de interés, la devaluación de las monedas también ha ocasionado de que nuestros países estén en una situación cada vez más complicada al momento de pagar estas deudas. Pero esto, por supuesto, trae consecuencias, porque no es que pago más deudas y sigo, como siempre,
distribuyendo mis recursos como Estado en el presupuesto, sino que más bien esto quita, ¿no?, espacio fiscal para poder justamente afrontar eh, estos gastos o inversión en lo que el Estado tiene que atender a su población, por ejemplo, el gasto social, ¿no? Y acá hay unos datos que muestran esa comparación de cuánto en los países en desarrollo, cuánto pagan en servicio de la deuda y cuánto esto representa del gasto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el gráfico de arriba de la izquierda, se muestra el número de países en los que el servicio de la deuda supera a los gastos sociales, ¿no? Son 31 países en los que el servicio de la deuda supera al gasto social total. Pero si hablamos ya solo de protección social o de salud o solo educación, estos países son más de 100, ¿no? Ahí se puede ver. Eh, y si hablamos ya en términos de los montos, el servicio de la deuda, en el gráfico de la derecha, perdón, se ve el número de veces que representa el pago de la deuda y es casi lo mismo que el gasto social. Es decir, si un Estado eh, gasta el 50% de perdón, gasta 100 como 100, gasta, digamos, en un monto como 100, lo mismo está gastando en términos de servicio a la deuda, ¿no? Entonces, eso va quitándote espacio para también en el presupuesto atender otro tipo de gastos, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? Ya que estamos hablando de la deuda y el clima, y además que estamos en una semana también importante en la que las instituciones financieras, digamos, tienen un rol, ¿no? Pero que no lo han cumplido por cuestiones ya del manejo que se ha venido dando en los últimos años. Y en esa fecha se está recordando eso por los 80 años del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el gráfico de abajo se ve esa proporción del pago del servicio de la deuda respecto al gasto social total, ¿no? O sea, en el presupuesto, por ejemplo, para América Latina, en el 2024, el 35% de los recursos del gasto del presupuesto se van en pagar el servicio de la deuda, o sea, casi un poco más de la tercera parte, ¿no? Em, Acá, bueno, se muestra ya más en detalle respecto a los países que integran la región, cuánto están gastando en servicio de la deuda respecto a sus ingresos o a su presupuesto, ¿no? Ciertamente el Perú no está entre los que gastan en mayor medida, ¿no? Pero también en Perú pasa algo, digamos, sui generis, porque las reglas fiscales que mantiene el Perú, que son bastante rígidas en general, o sea, no quieren excederse, el gobierno no quiere excederse en el déficit fiscal, no quiere excederse en ciertos gastos, eh, mantiene entonces un nivel de gasto muy bajo. Y lo que gasta también en educación y en salud y en protección social es también bajo. Entonces, eh, esto solamente es una referencia para saber qué tanto está pagando o destinando recursos los países, pero por ejemplo hay países que de repente pagan más en deuda, pero también gastan más en otro tipo de gastos sociales, ¿no? Entonces el contexto nos trae, bueno, lo que más o menos he mencionado, las brechas fiscales son todavía bastante importantes, la pandemia profundizó el problema, pero ya venía desde mucho antes, la devaluación de las monedas, las tasas de interés y, y también las soluciones bastante, digamos, acotadas e ineficientes que se han dado a nivel internacional para que países eh, más endeudados puedan acceder a ciertos programas para ayudarles a mantener una cierta eh, estabilidad económica y que la deuda no los agobie, pero no se han dado de esa forma y básicamente han beneficiado a los acreedores, ¿no? De los pocos que han accedido a estos programas, por ejemplo, como el marco común del G20, han beneficiado solamente o tienen esa perspectiva de que se cumpla con el pago como sea, eh, a través de eh, ciertas reestructuraciones, pero finalmente el beneficio es para quienes son los acreedores.
no para los países que están en situación de sobreendeudamiento. Eh, bueno, les he mencionado el servicio de la deuda, eh, consume recursos importantes y versus el gasto público y las inversiones necesarias para atender a la población, bueno, hay una especie de competencia ahí. También la vulnerabilidad climática y otro tipo de vulnerabilidades que sufrimos, que sufren nuestros países, es otro factor que agrava aún más la situación. Acá también las IFIs, o sea, las instituciones financieras, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ya mencioné, ¿no? Hay una necesidad también de reformar estas instituciones. Y en estos días están justamente planteando actividades como esta a nivel internacional eh, para decir, bueno, basta con esto y ya debemos de dar un paso hacia adelante con estas reformas. Pero además las calificadoras de crédito también, ¿no? Representan un problema a nivel ya de las expectativas que se generan, la especulación también que hay a nivel internacional con el tema de la deuda. Eh, la deuda también trae problemas en cuanto a los ajustes fiscales que se dan, las medidas de austeridad, ¿no? Y que traen justamente problemas de desatención de la población, pero además profundizan el extractivismo porque necesitamos extraer más recursos para pagar esa deuda, ¿no? Y todo en complicidad, por supuesto, con el Fondo Monetario, y eso se ve en países claramente como Argentina, Ecuador, ¿no? Más recientemente. Eh, y también se promueve cada vez más la mercantilización, la financiarización de los recursos naturales. Eh, Hay también problemas ya estructurales en términos fiscales como la evasión, la elusión tributaria, ¿no? Los beneficios tributarios que se dan a sectores que no necesitan, los flujos financieros ilícitos, y todo esto finalmente trae impacto en los derechos de las personas y aumenta las brechas, ¿no? Tanto económicas como sociales, la pobreza y la desigualdad. Entonces, lo que planteamos es que debe haber una reforma en la arquitectura financiera, una nueva arquitectura de deuda, ¿no? Para que se pueda alcanzar ciertos objetivos, ¿no? De los ODS, la Agenda 2030, la Agenda Climática también, deberían de traer, digamos, propuestas y programas que provean de financiamiento para nuestros países, pero sin deuda y tampoco sin condicionalidades. Eh, el cumplimiento también de los derechos humanos, los principios rectores, esto tiene que ser también claro al momento de plantear estas reformas, la protección social, reducir las desigualdades, las reparaciones históricas de norte a sur para, eh, para que, bueno, reconocer de que hay una deuda que ya no se puede pagar y no se tiene por qué pagar, pero además de que hay que atender también otros problemas urgentes, ¿no? Como el tema climático, también la transición económica que sea sostenible, inclusiva, decolonial y finalmente plantear que la sostenibilidad de la vida es más importante que la de la deuda, ¿no? Porque mucho se habla de que la deuda tiene que ser sostenible para los países y por eso hay que aplicar ciertas reformas, pero lo principal debería ser más bien que la vida sea la que se sostenga. La Convención Marco también, bueno, acá entramos ya ya estoy terminando, entramos acá cuáles son las propuestas finalmente que se plantean a nivel internacional y en las que Latindad viene también aportando con, eh, con propuestas, con datos, con análisis. Y una de ellas es la que se está planteando, digamos, es como que la más importante ahorita es la Convención Marco en las Naciones Unidas para la deuda soberana, ¿no? Similar a la Convención Marco de Cambio Climático, pero en este caso de la deuda, que es lo que venimos planteando junto con otros aliados en los procesos de Naciones Unidas, por ejemplo, y que esta convención plantee diversas cosas en materia de deuda, ¿no? Entre ellos el alivio, por ejemplo, de la deuda, que incluye la cancelación, las cláusulas respecto a catástrofes climáticas o reformas legislativas nacionales. También mm, eh, que no se planteen estas falsas soluciones, ¿no? De las que ya conocemos, como los bonos, los famosos bonos verdes o bonos eh, azules y todo lo que se viene planteando como medidas
de solución, así como los canjes de deuda también que recientemente se están dando en muchos países, pero no solucionan ninguno de los problemas, ni el de la deuda ni el problema climático. Planteamos que exista también acceso a financiamiento concesional, que se tomen en cuenta criterios de vulnerabilidad, ¿no? No solamente en base al criterio del Producto Bruto Interno per cápita, sino otro tipo de vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas. También que se provean de nuevas asignaciones de derechos especiales de giro, que una, eh, es un activo que el Fondo Monetario emite cada cierto tiempo. Bueno, el último ha sido en el 2021 con motivo justamente de la pandemia, en el que se provee liquidez a todos los países que son parte del Fondo Monetario y que se puede dar uso de esto y no genera mayor deuda, tampoco genera condicionalidades. Entonces es una herramienta que puede servir y que se tiene que, digamos, dar nuevamente para afrontar problemas como lo climático o también otro tipo de urgencias. Y también que la provisión de recursos de norte a sur vaya más allá de lo que se plantea como ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Bueno, digamos, es un monto que nunca se ha cumplido en la historia de este compromiso del 0,7% del ingreso bruto de ingreso nacional bruto de estos países proveedores, eh, pero que, digamos, tendrían que ir apuntando hacia ese concepto de reparación histórica, ¿no? Bueno, la reforma de las instituciones que ya lo mencioné, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los bancos, ¿no? Multilaterales de desarrollo, también entre ellos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, ¿no? También deberían estar más bien al servicio de los países eh, con financiamiento que, que no agobie más a los países en términos de deuda, ¿no? Bueno, también se plantean reformas de las agencias de calificación crediticia y que exista más transparencia y rendición de cuentas en el tema de la deuda, ¿no? Y finalmente, bueno, para atender el cambio climático necesitamos también algunas reformas, ¿no? Específicas, como por ejemplo reducir o eliminar los subsidios fósiles eh, y también que existan sistemas tributarios más progresivos, que se elimine esta red de paraísos fiscales o guaridas fiscales e inclusive también plantear algunas propuestas de reformas tributarias, pero que vayan en ese sentido más ambiental, por ejemplo, ¿no? ¿No? La tributación a los sectores más contaminantes, por ejemplo. Y bueno, acá se plantean algunos momentos importantes, procesos importantes que se dan entre este año y el próximo, ¿no? Donde se pueden discutir y se debería discutir más bien estos temas de la reforma de la arquitectura financiera. Acá falta también, el próximo año falta incorporar acá el tema del jubileo 2025, ¿no? Que como ya lo mencionó Alicia, es un momento importante que se da después de 25 años porque el primero ha sido en el 2000, ¿no? Está con la idea de este perdón de la deuda, pero ahora, digamos, estamos en otro contexto, ¿no? eh, en el que debería de buscar no solo el perdón de la deuda, sino que exista una cancelación de la deuda, una reparación también, ¿no? De los países que básicamente son los acreedores y que históricamente han depredado el planeta y que provean de recursos sin que nos sigan atando a ese sistema de la deuda, ¿no? Y finalmente para lograr una justicia económica, ambiental y social. Entonces, bueno, yo hasta acá lo dejo y bueno, muchas gracias. Y cualquier cosa, con gusto, si hay una pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Rodolfo. Bueno, sí, es bien importante recordar sobre todo estas menciones a que es importante que se sostenga la vida antes que la deuda, ¿no? Porque muchas veces los países solo buscan eso, sostener la deuda, pero a costa de qué, ¿no? Entonces, sí, si tienen preguntas, invitarles a ir escribiéndolas en el chat o si no, al final de todas las presentaciones vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces ahora pasamos a la presentación de Micaela Guillén. Voy a anclar un ratito.
Un momentito, por favor. Listo. Sí, Micaela Guillén. Micaela es coordinadora nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC, filósofa de profesión, especialista en interculturalidad, pueblos indígenas y género. Micaela nos va a presentar el reporte hecho por el MOSIC sobre deuda, crisis climática y extractivismo. Micaela, muchísimas gracias, te cedo la palabra. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por el espacio, por compartir con nosotros también este proceso de reflexión en pos de justamente la defensa de la vida y como mucho se ha dicho en estas semanas en Perú, la defensa de la vida ante todo, ¿no? Tenemos una movilización muy grande por el aumento de la criminalidad que no está tan ajena a cómo se están llevando las cosas a nivel político, a nivel legal en el país, que finalmente para favorecer a algunos pocos, ¿no? Y jugar con nuestras vidas. Sin más, voy a pasar a presentar la exposición. Voy a apagar mi cámara porque sí tengo una señal un poco débil. Y ya está. Pues, ¿se puede ver? Sí, Sí, listo. Bueno, nosotros hemos sido parte de un, sí, Micaela, sí, para ponerlo en pantalla completa. nosotros hemos sido parte de una investigación liderada por Latindad, donde se han tomado 5 países de la Panamazonía em, como parte de esa investigación para hacer la vinculación evidenciar el vínculo de la deuda, la crisis climática y el extractivismo en Amazonía, ¿no? Entonces, nuestro reporte lo hemos titulado un poco largo, ¿no? Perú, camino a la consolidación del modelo extractivista pese a la crisis climática. Eso, bueno, es por todo lo que nos vienen diciendo a nivel económico en el país, ¿no? Para empezar, ¿cómo estamos nosotros a nivel en el país? Lo he dividido en tres partes, ¿no? Uno en el tema climático. En los últimos años tenemos fenómenos climáticos más extremos, ¿no? Todos los años batimos récord de temperatura en el planeta. Este año hemos batido el del año pasado, ¿no? El año pasado hemos vivido fenómenos climáticos muy severos y de corta periodicidad, lo que no ha permitido poder tener un proceso de recuperación, pero esto ha traído consecuencias para este año, además de las pérdidas económicas que han representado y que luego esto se empezó a hablar como un proceso de reactivación económica. Hemos tenido a nivel climático una desregulación en el funcionamiento de los ecosistemas. Nuestros ecosistemas no funcionaron como deberían funcionar, ¿no? Es una situación extrema en la que estamos ahorita. ¿Qué ha pasado con el impacto del fenómeno del Niño del año pasado? Que nuestra Amazonía ha perdido humedad y se ha trasladado a Tumbes y Piura. Y por eso es que este año tenemos una Amazonía mucho más seca, ¿no? Hemos tenido niveles de pérdida de ríos, ¿no? Que se han ido secando, han hecho sus vaciantes con mucha desventaja porque el año pasado no llovió en Amazonía y este año tenían menos agua y han ido disminuyendo por lo que siempre sucede, no siempre hay temporadas de vaciantes, solo que esta vez tenemos menos humedad en Amazonía y por eso tenemos ríos casi que están desapareciendo, ¿no? Esta foto que está a la derecha es la foto del río Amazonas, ¿no? Lo que ha generado también pérdidas económicas porque el Loreto, su fuente de energía es los combustibles fósiles, ¿no? La luz, sus modos de traslado, tanto vía fluvial como la motorizada, todo utilizan combustible. Y al tener el río Amazonas, que es el río por el medio que se trasladan y se trasladan los combustibles fósiles, no han podido tener actividades regulares y ha habido problemas de escasez de combustible, ¿no? Para el funcionamiento y han tenido pequeños recortes de luz para poder racionalizar la energía.
Ha habido aumentos de lluvias en el norte el año pasado, ¿no? Lo que ha generado inundaciones, enfermedades zoonóticas, el dengue, el chikungunya, entre otras, ¿no? Que ha tenido como consecuencia muertes, ¿no? Históricas, picos de muerte en el caso de dengue, ¿no? Además, las inundaciones han generado infecciones porque al inundarse los pueblos de Piura, lo que ha generado es un desborde del desagüe y han estado conviviendo con desagüe en las comunidades, los hijos. ¿Qué más se ha perdido? Se ha perdido también infraestructura, ¿no? Lo que ha hecho perder la posibilidad de acceder a educación a los niños, ya sumado a la situación de pérdida de tiempo escolar en la pandemia, ¿no? Entonces se ha recortado, incluso se ha hablado de disminución de la escolaridad desde la pandemia y lo sucedido el año pasado con el fenómeno del niño. A esto hay que añadirle que hay que anualmente, oficialmente, los datos oficiales, tenemos deforestación de más de 1.500 hectáreas por año, ¿no? Lo que no está contabilizado la pérdida de bosque por actividad ilegal, ¿no? ¿Cómo está relacionado esto? Con lo anterior, al perder humedad, eh, hemos perdido humedad los fenómenos climáticos, pero al mismo tiempo la única fuente que tenemos para la recepción de la humedad, para la retención, son los árboles. Al tener una deforestación tan masiva como la que tenemos, estamos perdiendo nuestro recurso que nos permitía conservar la humedad en la Amazonía. Entonces, lo hemos vivido el mes pasado con los incendios forestales y que todavía hay algunos focos, está relacionado con lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Y bueno, se altera el ciclo de los ríos voladores, por tanto hay pérdidas de fuentes de agua dulce, no hay un estrés hídrico, que genera problemas de acceso al agua en la mayoría de las regiones, ¿no? Tanto en el sur como en el norte, en el centro. ¿Y cómo está relacionado la Amazonía con todo esto? Es porque son parte de un ecosistema, ¿no? Los ríos voladores son los que alimentan finalmente los ríos de la zona andina, ¿no? Y todo el proceso de glaciación. Además que esta pérdida de bosque también está generando que se va sumando a nuestro, a esta, a esta como estabilizador de nuestro clima, ¿no? Al calentamiento global y están generando, y estamos perdiendo glaciares, ¿no? Es que vienen por todo, ¿no? Entonces está relacionado los ecosistemas, está relacionado la costa, la sierra, la selva y las macroregiones en el país, ¿no? Los diferentes ecosistemas. Hay un debilitamiento está pasando esto a nivel climático. A nivel institucional, tenemos un debilitamiento y destrucción de la institucionalidad ambiental y política a favor de la lucha contra el cambio climático. Venimos más de 15 años luchando por un Ministerio de Ambiente, que se construyó un Ministerio y Salud, un Ministerio de Ambiente, un espacio donde la sociedad civil pueda intervenir y pueda dialogar, la ley de cambio climático, un plan frente al cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, etcétera, etcétera. Todo se ha destruido en estos años, ¿no? Podemos hablar de debilitamiento, como también podemos hablar de destrucción. La Comisión Nacional de Cambio Climático termina siendo un adorno, ¿no? Se está dejando ya no se permite una participación activa de la sociedad civil. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, que fue anunciada este año en las Naciones Unidas que se iba a aprobar, viene ya desde hace 3 años sin aprobarse, ¿no? Y esa Estrategia Nacional de Cambio Climático es como nuestra hoja de ruta que vamos a seguir en las regiones, en todo el país, ¿no? Por dónde debemos caminar en la lucha frente al cambio climático y que no se ha aprobado hasta ahora. Entonces estamos andando a ciegas. Eh, Se han reactivado proyectos extractivos y megaproyectos de construcción vinculados a minerales críticos. Acuérdense del año pasado, en el discurso de Dina Boluarte, ella anunció como parte de la reactivación económica 100 proyectos extractivos y megaproyectos de construcción vinculados a los minerales críticos, ¿no? El último año hemos tenido
una serie de leyes de diversas índoles, pero sobre todo leyes de inversión vinculadas a la inversión en la Amazonía. Ahí está la famosa ley antiforestal que ha hecho la modificación a la ley forestal, sobre todo, y lo más duro de esta ley, ¿no? Para la Amazonía es que dicta el cambio de uso de suelo a favor de la agricultura, lo que, lo que se está relacionando ahora con los incendios forestales, ¿no? Eh, Hay leyes que flexibilizan los estándares ambientales, les quitan las responsabilidades que tenían antes las entidades vinculadas a la ANA, a CERFOR, ¿no? A UEFA, les están quitando las responsabilidades que tenían, leyes que favorecen a las economías ilegales, esto lo hemos visto todo el año y no nos sorprende que esté vinculado ahorita, todo esto está vinculado a lo que pasa en el Congreso, lo que ha pasado en Amazonía con los defensores y defensoras, ¿no? Leyes que favorecen a la criminalidad, esto es una de las últimas que tenemos ahorita. Hay un aumento por muertes de mafias, ¿no? 31 muertes de defensores y defensoras ambientales han sido asesinadas en defensa de sus territorios. Y en Lima va creciendo la criminalidad, está relacionado, podemos hacer la relación, ¿no? Bueno, esto es un meme que hemos hecho en el MOSIC, ¿no? A propósito del terrorismo de imagen. ¿Cómo estamos? Bueno, el aumento del precio de los commodities están creciendo, ¿no? Nosotros, por eso esto está relacionado a la reactivación de los 100 proyectos extractivos y megaproyectos, ¿no? En Arequipa se ha reactivado Tía María con el cobre, en Cajamarca, Conga con el oro, en Piura, Río Blanco con el cobre, ¿no? Y señalaba estos porque son otros más, ¿no? Porque son los territorios que ahorita tienen problemas de agua, ¿no? Son los proyectos extractivos de gran conflictividad social y contaminación, porque no solamente hay pérdida de aguas por crisis climática, sino también hay pérdida de agua por acción de estos proyectos mineros, ¿no? Que tiene un impacto en la actividad productiva de la zona, ¿no? Como en el caso de Conga, Tía María, donde está lo de la agricultura, ¿no? Y desaparición de ríos, producto de la actividad minera, y otros ríos, los pocos que quedaban, contaminados producto de la actividad minera. Entonces, hay una crisis ambiental, hay una crisis climática que está en el país y se agudiza con la situación de la reactivación de los proyectos extractivos y megaproyectos. Situación de la deuda en el Perú, como lo decía Rodolfo, nosotros no estamos a un nivel endeudado como el resto de América Latina, sin embargo, igual representa un 32.5%, ¿no? El Perú no es un país altamente endeudado, es más bien uno de los países con menor endeudamiento de América Latina. Su nivel de endeudamiento se encuentra muy por debajo del promedio de los países emergentes. Tiene un margen que podría decirse amplio de endeudamiento, lo cual es un peligro, porque nos da representa un peligro a seguir endeudándose. eh, y también repercute en cómo nos ven como país, ¿no? Y esa es la prioridad también del Estado, ¿no? Hemos escuchado, creo que esto fue en la pandemia, con una ministra, la ministra joven de Economía, que decía, sí, a nosotros nos ven con una calificación alta, crediticia del país, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo nos están viendo como un país que califica crediticiamente alto? Luego, a ver. Bueno, durante el tiempo de pandemia ha sido el momento en el que hemos tenido un mayor nivel de endeudamiento en la región, ¿no? Hemos llegado a alcanzar el 34.99% en el 2020. Esto está vinculado con lo que decía Rodolfo, ¿no? Que tenemos bajos niveles de inversión en los servicios sociales, ¿no? Tuvimos que implementar camas UCI, se tuvieron que contratar personal extra en los hospitales para atender la capacidad, los hospitales no estaban en la capacidad de atenderse, tuvo que darse bonos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no se construyó
durante los tiempos, entre comillas, de bonanza, de inversión, ¿no? Y que se fueron guardando para la estabilización fiscal, terminaron por romper el chanchito y faltaba más plata, ¿no? Porque no teníamos un nivel de implementación ni de inversión en servicio social, ¿no? El- ¿Qué más? Bueno, luego el nivel de la deuda bajó, ¿no? Eh, la evolución de el manejo de la economía del Perú depende poco de las dinámicas internas del país, está más en función del desempeño de los principales socios comerciales y de las necesidades que estos tengan en relación con las materias primas que exportan al país, ¿no? Esto está relacionado con cómo se está manejando a nivel político, a nivel económico, la prioridad del extractivismo en nuestro país, ¿no? Que tiene repercusión sobre la vida de la gente. Entonces están nuestros principales socios comerciales, ¿no? Sobre todo China, ¿no? Que es uno de nuestros principales socios comerciales y que va creciendo y que va tomando posesión incluso del país y que podríamos hablar incluso de cómo estamos sufriendo una colonización del imperio, ¿no? Que está constituyéndose ahora por China. Bueno, este es un cuadrito de cuál es el porcentaje de deuda pública que tenemos en este momento. Tenemos el 32.2%, perdón, el 33.5% del PBI actualmente en el país, ¿no? Este 33.5% podríamos compararlo con lo que se destina para el presupuesto para adaptación y mitigación ante el cambio climático, que es menos del 1%, ¿no? Representa el 0.15% del PBI actualmente. Es una diferencia enorme de 33% a 1% lo que se está destinando. Incluso esta inversión en adaptación y mitigación, nosotros en el 2019 hicimos una investigación sobre esto, está destinado el mayor porcentaje a Lima, a la implementación de adaptación y mitigación desde Lima, ¿no? Que es un presupuesto que debería estar enfocado, por ejemplo, que nosotros tenemos como principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, debería estar invertido en deforestación, sin embargo, no lo está. Está invertido en Lima, ¿no? La deforestación pensada de Lima, y ya sabemos que están vinculadas a consultorías, a gastos administrativos, y lo que queda se va a los bosques a trabajo con las organizaciones. El 2023, a inicios del 2023, se destinó un presupuesto para prevención de fenómenos del niño, que era muy poquito, chiquitito, ¿no? Y para septiembre nosotros sacamos un reporte de un informe sombra de con el avance de las CNS, y detectamos que hasta septiembre se había ejecutado solo menos del 40% de ese presupuesto. Ese presupuesto estaba activo desde inicios de año, y el tiempo que se azotaba más la crisis climática fue después de julio, ¿no? Y no se había ejecutado ese presupuesto, lo que está también, lo que se vincula a al discurso que tenía la señora Dina durante el tiempo que visitaba Piura, ¿no? No vamos a invertir algo que se va a destruir. Entonces hay una total indiferencia sobre el impacto que pueda tener los fenómenos climáticos en los territorios, ¿no? Por otro lado, no se tiene una cifra exacta de cuánto recibe el Perú por financiamiento climático internacional. Según el reporte de OCDE, en el 2021 los países de la región recibieron el 81% del dicho financiamiento. No existe una estrategia de financiamiento climático por parte del Estado peruano, no existe, ¿no? Es más, podemos revisar los discursos de las COPs en los últimos años, de la Asamblea de las Naciones Unidas de este año, y el único pedido que ellos tienen es que venga la cooperación internacional a invertir. No hay una propuesta de parte del Estado de cómo podemos afrontar la crisis climática, cómo podemos mitigar lo que estamos viviendo y también entrar en un proceso de adaptación en los territorios, ¿no?
No basta con la institucionalidad ambiental si no existe una verdadera apuesta política por la promoción, la lucha frente al cambio climático. Tenemos una ley de cambio climático, pero no basta si es que no existe un presupuesto, ¿no? Bueno, finalmente, dentro de la propuesta que se tenía, que hemos trabajado con los 5 países, es este círculo vicioso del que somos partes, ¿no? Tenemos una vulnerabilidad climática, lo que está generando grandes pérdidas de infraestructura, ¿no? Que genera, eh, que está generando problemas para poder reactivarnos, ¿no? Generamos más deuda, ¿no? Con restricciones, ¿no? Para mantener el nivel de la deuda. Se disminuye presupuestos para los servicios sociales, ¿no? Y para poder sostener la deuda hay más inversión en el sector extractivo y como hemos visto, el sector extractivo en el caso de Perú está vinculado también a la ilegalidad, ¿no? Porque bueno, hay una teoría ahí por ahí, ¿no? Que todo el oro de las actividades ilegales termina siendo comercializado fuera por las empresas legales, ¿no? Entonces hay esos huecos, esos vacíos que existen en nuestra legalidad peruana y esta flexibilidad al crimen organizado y a las mafias ilegales está generando la destrucción de nuestros ecosistemas y de nuestra naturaleza, ¿no? Lo que está generando más vulnerabilidad climática, ¿no? O sea, no tenemos agua, se generan más problemas económicos, en el territorio, hay enfermedades que están apareciendo, que se están convirtiendo en epidemias, que en algún momento fueron controladas, y así terminamos entrando a un círculo vicioso en el que estamos metidos con la deuda, ¿no? Bueno, es una imagen que la encontré en redes porque estaba pensando cómo esto gráficamente termina siendo, lo podemos entender y es eso, ¿no? Estamos ahogándonos, sobre todo el sur global, ¿no? Y terminamos endeudándonos para poder salvarnos, entre comillas, ¿no? Y esto termina siendo una condena para nosotros, ¿no? Y una situación de esclavitud, ¿no? De la gente, ¿no? Y una situación también de desgobierno, porque para poder flexibilizar los estándares ambientales en una situación de cambio climático que ya es irracional, ¿no? Terminamos vendiendo todo y exponiendo a la gente, sobre todo a los defensores y defensoras en la Amazonía, al sicariato, ¿no? Que es lo que está pasando. Bueno, y finalmente, este es otro meme que hemos sacado en Mosic, nos preparamos hacia la COP16, esto lo sacamos en el momento más alto y difícil de los incendios, donde lo que queríamos representar es este discurso que tiene el gobierno hacia afuera, mintiendo en informes, incluso, ¿no? En el informe del año pasado en la COP se mintió, para hablar, para decir que se están trabajando para defender la Amazonía. El año pasado, lo recordaba el otro día Hugo Cabieses en un foro que tuvimos, Dina en la cumbre de Amazonía de los presidentes en Brasil anunciaba, Dina, no, el gobierno anunciaba que estaban pensando en una Amazonía con rostro humano, ¿no? Y sinceramente no hay acá rostro humano, y más bien están pensando en la Amazonía como un espacio como lo que se pensaba en el tiempo de la colonia, ¿no? Como un espacio que hay que poblar, que hay que construir, que seguramente, y eso es un discurso que también se tiene desde algunos sectores, ¿no? Incluso educar, ¿no? Para que puedan invertir, para que no estén pensando, y lo dijo algún presidente, ¿no? Que los bosques, las montañas son seres vivientes, ¿no? Entonces hay un discurso de parte del Estado, de parte de un sector del país, ¿no? Que se está defendiendo la Amazonía, que para poder defender para poder hacer un proceso de lucha frente al cambio climático, necesitamos inversiones de afuera, ¿no? O necesitamos más ingresos, lo que está generando, esos más ingresos está generando un impacto sobre nuestros territorios, hay más presión sobre los territorios, hay más presión sobre los defensores y defensoras, y nos pone en una situación más de vulnerabilidad, ¿no? En la que no vamos a poder recuperarnos, ¿no? Estos fenómenos climáticos vienen uno tras otro
y tienen consecuencias como las que hemos visto en el caso del Amazonas relacionado con lo que está pasando en Piura, ¿no? Que no nos van a dejar poder recuperarnos y se están pensando en leyes que están pensadas más para la inversión que para la protección de nuestros ecosistemas. Bueno, eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias, Micaela. Nos llevamos, creo que, muchísimos mensajes de tu presentación, ¿no? Y también pensar, ¿no? Cómo esto, cómo nuestra economía se está adaptando a lo que piden los, digamos, los acreedores, los países del norte global, las grandes potencias, sus necesidades. Es como bastante, es una colonización, ¿no? Es una efectiva colonización de nuestros territorios y eso sumado a la falta de gobernabilidad del actual gobierno, que bueno, en realidad está ya en un momento bien crítico, ¿no? Y sí, no, muchísimas gracias por todos los mensajes, de verdad, para reflexionar. Ahora quería darle el paso a Carlos Arana. Un momentito, voy a cambiar. Ya. Carlos Arana es licenciado en Sociología con estudios técnicos y maestría en Administración, diplomados en Gestión Pública y Simplificación Administrativa, ex asesor del Congreso, actualmente coordinador del Grupo Nacional de Presupuesto Público y miembro del equipo técnico de la Asociación Nacional de Centros. Carlos va a presentar la deuda pública y sus implicancias en el presupuesto público. Así que, Carlos, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes, buenas noches ya con todos los presentes, ¿no? Eh, He traído alguna presentación y alguna data que nos va a permitir ver sobre la situación de la deuda en el Perú y su relación, sus implicancias con el presupuesto público, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. A ver, se ve ahí, correcto. Entonces, a ver. En principio vamos a ver la cobertura de los recursos públicos y el presupuesto, ¿no? Este, el sector público no financiero, puesto también hay un sector público financiero de algunos, vamos, entidades como la Nación, pero que el sector público no financiero, que mayormente donde se refiere los estudios o los trabajos que se vienen relacionando con el presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, el marco macroeconómico multianual mayormente se enfoca en este sector. Está compuesto tanto por el sector del gobierno general y las empresas públicas no financieras, ¿no? Entonces, y como ustedes pueden ver, pues no todos los recursos que están considerados dentro de este diagrama están considerados en el presupuesto público, ¿no? Básicamente en el presupuesto público, ustedes pueden ver acá justamente en estas líneas, ¿no? Roja con salteada, los tres niveles de gobierno que están considerados en el presupuesto público, ¿no? Hay otras entidades públicas, ¿no? Como salud, superintendencia de banca, seguros, otras, ¿no? Algunas empresas públicas no financieras, Petroperú, en las empresas que están en el FONAP y empresas municipales que no están consideradas dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, eso para tener una idea y un panorama general de los recursos que se consideran solamente en el presupuesto público cuando tratamos o cuando vamos a abordar sobre ello, ¿no? De todas maneras, hay que considerar, sí, muy bien, este documento que creo que es importante también tenerlo en cuenta, que es la Cuenta General de la República, donde sí se hace un consolidado de todas las entidades públicas, ¿no? Y que también, en lo que se refiere a la deuda, da unas cantidades que difieren con la que, ahorita lo vamos a ver en el siguiente cuadro, con la que se aparece en el marco macroeconómico multianual, ¿no? En ese sentido, ustedes pueden ver de que también hay una clasificación de lo que es una deuda externa, ¿no? De casi 479.000 millones de soles, ¿no? Dividido, pues, como menciono, entre deuda interna y externas, ¿no? Y también han hecho, ¿no? Esta cuenta general de la República, es, del año pasado, porque se hace, como algunos sabrán, pues,
La cuenta general de la República se presenta, pues, al final del ejercicio de un presupuesto, en este caso es del año 2023, y que se rinde cuentas de todas las entidades, ¿no? Casi son 2.300 entidades que están consideradas, ¿no? Y que manifiestan sus gastos, ¿no? Y su sistema financiero que, que han ejecutado durante todo el largo del año que corresponde, ¿no? Entonces, acuérdense esa cifra, 479.000, en deuda interna 251.000 y externa 227.000. Y ahora pasamos a las cantidades que aparecen en el marco macroeconómico multianual, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que hay una diferencia, por ejemplo, en el año 2023, ¿no? En la medida de que estamos haciendo un comparativo con la cantidad de deuda pública que cubre este, el, el, el documento anterior, frente al marco macroeconómico, pues hay un diferencial de casi 149.000 millones de soles, ¿no? Solamente en el año 2023, ¿no? Porque es el año que podemos tener como referencia y comparativo, ¿no? En lo que se refiere en deuda, a nivel. Y en deuda, vamos a decir, a nivel externo, pues hay un diferencial de casi 69.000 millones y a nivel interno de casi 80.000 millones, ¿no? Entonces, eso para que también se tenga una idea, pues a veces, si muy bien hay que estudiar las cifras y ver las cifras, pero hay que ver eh, el contexto o a qué sector se refiere, ¿no? A qué cobertura o amplitud o ámbito están dadas, ¿no? En este caso, pues, lo que aparece en el marco macroeconómico, como le digo, está dado básicamente en lo que están relacionados al presupuesto público y a partir también de esta cifra del saldo de la deuda se hace la contabilidad para hacer las estimaciones, tanto para marcar pues lo que se habla en la regla fiscal, ¿no? Y para hacer la regla fiscal, porque si ellos consideran ser una regla fiscal que es un 30% de PBI, podemos ver de que si consideramos todos los recursos que están considerados en todas las entidades públicas, que como os hemos dicho, casi llegan a 479.000 millones, hace rato hemos pasado el 32% que aparece en este año 2023, ¿no? Y se estuviese pasando largamente la regla fiscal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la regla fiscal, en lo que se refiere a la deuda, tiene que ser de 30%. Si muy bien acá aparece 32, ¿no? Se ha pedido, pues, porque también tiene que haber una norma que autorice que se puede pasar, ¿no? Y superar ese límite, ¿no? Porque es una regla fiscal dada por ley también, y se está esperando y se tiene la perspectiva de irlo reduciendo a lo largo de los años. Eh, ¿Qué podemos también sacar de este cuadro que es esto, ¿no? Mayormente las deudas se concentra o la mayoría de las deudas está como deuda pública interna, ¿no? Y los bonos, especialmente los bonos soberanos, son los que tienen el mayor peso dentro de la deuda, ¿no? A nivel de la deuda pública en general, ¿no? Entonces, esto es lo que también podemos recoger de esto. Y como ya le hemos dicho, ¿no? Están superando la regla fiscal de 30% del PBI. Una cosa, antes de entrar al presupuesto propiamente dicho, sería importante siempre tener en consideración algunos conceptos que nos pueden ayudar a tener en el entendimiento del proceso presupuestario, ¿no? Eh, el presupuesto se puede decir de un año fiscal. Un año fiscal es el año que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre, de un año eh, determinado, ¿no? Pero para elaborar el presupuesto de un año fiscal, el proceso dura 3 años, ¿no? Se puede decir el año previo, ¿no? Que es donde se construye el presupuesto de apertura, ¿no? Por ejemplo, para el año 2025 estamos inmersos en ese proceso, ¿no?
ya ha pasado el periodo de programación, de formulación, y ahorita estamos en el proceso de aprobación, porque ya ha sido elevado al Congreso de la República el proyecto de presupuesto, y que se espera que a más tardar el 30 de noviembre se apruebe en el Congreso, y ahí, a partir de ahí, los diferentes pliegos presupuestales, ¿no? Ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, aprueben sus respectivos presupuestos de su entidad, ¿no? Y ahí se pasaría a un segundo momento, a un segundo año, que es donde ya se comienza a ejecutar el presupuesto, y también a moverse el presupuesto inicial de apertura, ¿no? Ya comienza a denominarse ahí el presupuesto modificado, ¿no? Y se comienza a hacer la ejecución, ¿no? Finalizado ese año de ejecución, ¿no? Se pasa por un proceso de evaluación que muy bien ha comenzado ya desde el mismo año de ejecución, pero finalmente en el tercer año se hacen ya todos los cierres, ¿no? Se consolidan todas las cifras, ¿no? Y se presentan pues a la Contaduría Pública y a las evaluaciones que hace el Congreso, ¿no? Y, ¿por qué no decir, a la Contraloría también, ¿no? Entonces, y también ahí sirven de insumo para hacer la cuenta general de la República que hemos hablado anteriormente. Ahora, el presupuesto también hay que entenderlo como una moneda con dos caras, ¿no? Por un lado, existen los fondos públicos, ¿no? Que podríamos denominar los ingresos, y por el otro lado existen los gastos públicos, ¿no? Hay diferentes entradas para entender cada uno de estos ámbitos, ¿no? A nivel de los ingresos, pues hay una clasificación de fuente de financiamiento que es la más común y la que más mayormente se observa cuando se hacen los análisis presupuestarios. Y por el lado de los gastos, mayormente hay varias miradas. Se puede hacer una mirada de los niveles de gobierno, ¿no? Una mirada también de la clasificación económica, si son gastos corrientes, gasto de capital y gasto de deuda, y también a una clasificación funcional programática, que es la que nosotros vamos a ver en este momento. Entonces, pero quería mencionar esto porque es importante tener de que cuando se habla de deuda, hay que ver deuda que financia el presupuesto y deuda que tenemos que ir pagando, pues, y que se hace a través de los recursos que se consideran dentro del presupuesto. En ese sentido, lo podemos ver en este cuadro, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, vamos a decir, los recursos que han financiado el presupuesto, que está con línea azules, ¿no? Que ha habido, pues, desde el año 2013, anteriormente a ese año hubo un descenso de la participación de los recursos, pero a partir del 2013, y eso coincidiendo justamente con la caída o cuando se acaba es el boom de nuestras materias primas, ¿no? O de los commodities, pero después nuevamente resurgió en años posteriores, pero se ha ido incrementando el requerimiento de recursos para financiar el presupuesto público, ¿no? Y eso también se ve con más nitidez en los años 2020 y 2021, cuando se necesitaron mayores recursos para ver, pues, la situación que se vivió en ese momento, ¿no? Posteriormente ha habido un descenso, pero todavía vamos a decir, a nivel histórico, vamos viendo de que todavía se sigue manteniendo, pues, sobre el 10% del presupuesto en los últimos años de requerimientos en el presupuesto para equilibrar el presupuesto. En lo que se refiere a pagos por deuda, pues ustedes ven ahí de que hubo un descenso, pero en los últimos años ve que hay un incremento, y lo vamos a ver ahorita con cifras. Una otra idea que es importante ver, pues las fuentes que cubren para el financiamiento del presupuesto, pues se engloban, pues, en estos 5 componentes, ¿no? Los recursos ordinarios, que mayormente son los recursos de tributación; los recursos determinados, que son mayormente recursos determinados por ley, ¿no? Se puede ver que son los canon, los fondos comunes, ¿no? Que sí muy bien salen de la tributación, pero tienen un comportamiento diferente a propiamente los tributarios. Hay recursos directamente recaudados que cada una de las entidades públicas cobra por servicios o por algunos servicios o algunas tarifas que cobran por los servicios que presta. Hay algunas donaciones y transferencias que se hacen a veces ¿no? Entidades públicas, o porque
se pueden hacer de algunas entidades pues, de la cooperación internacional, pero que se consideran y están incluidos dentro del presupuesto. Y finalmente la cuestión del endeudamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos endeudemos tanto a nivel interno a nivel externo para poder cubrir, ¿no? El total del presupuesto que se tiene? En lo que se refiere a los recursos por operaciones oficiales de crédito, mejor dicho, acá vemos la dinámica que ha obtenido en los últimos años, ¿no? Que ustedes ven, ¿no? Los presupuestos como hay un presupuesto inicial de apertura, ¿no? Que generalmente, ¿no? Se modifica. Eso quiere decir que a lo largo del año se requieren y se incrementan recursos, ¿no? Buscando las fuentes de crédito, y que se ve que ha dado casi todos los años, ¿no? Y que para el próximo año 2021 también pues se estima de que supera ya a lo que se ha planteado, hecho para este año, ¿no? Pasando de 29.000 millones casi a 31.000 millones para endeudamiento, ¿no? Tanto en moneda nacional como en dólares, ¿no? Y que están considerados en el presupuesto, ¿no? Y por el lado de la deuda, vemos de que existe un incremento, ¿no? Del pago por el servicio de la deuda, que se está viendo ya de manera nítida con estas cifras, ¿no? En absolutas, ¿no? Que se viene dando tanto en el presupuesto inicial como el modificado y, por qué no decir, el ejecutado, ¿no? Y también la tendencia, quiero decir, se puede ver que para el año 2025 también es importante, ¿no? Siendo pues dentro de la función pública pues ocupa casi el cuarto lugar en lo que se refiere a función después de educación, salud y planeamiento, ¿no? Después viene en deuda, pagos de servicio de la deuda, tanto por amortizaciones como por interés, ¿no? Entonces, ahí podemos ver de que hay recursos muy importantes que se van destinando al pago de la deuda, ¿no? El servicio de la deuda en el presupuesto, ¿no? Ocupando prestándose mucha atención a que se tiene que ir pagando, lo que podemos ir viendo, pues, en este cuadro, ¿no? Este cuadro se podría ver de que ese incremento de aumentar los recursos dentro del presupuesto para pago de deudas se va a ir incrementando porque vemos de que se van venciendo ya algunos compromisos, como se veía viendo, ya no solamente por el incremento de las deudas, sino que por el incremento de las amortizaciones, como ustedes podrán ver eh, aquí, ¿no? A partir del 2031 ya también se va incrementando las amortizaciones, ¿no? Entonces ya no solamente vemos de que, por ejemplo, en años antes del 2030, del 31, pues mayormente eran pagos de intereses, la mayor componente, pero ahora vemos que las amortizaciones también se van incrementando, ¿no? Entonces el flujo y las cantidades de los recursos que se van a requerir, ¿no? Considerar dentro del presupuesto, van a ser importantes. Entonces, se va seguramente a dejar, pues, como ustedes saben, a veces se tratan de hacer recortes, ¿no? O hacer los llamados ajustes fiscales, ¿no? Que mayormente se dirigen hacia sectores especialmente sociales, ¿no? Y que se priorizan el pago de la deuda, ¿no? Y que el año pasado, ¿no? Y consecuencia a veces de esta situación que se está viviendo es porque se ha pateado también la deuda, lo que se hizo el año pasado en esta llamada recompra de intercambio de bonos de casi 20.000 millones, ¿no? Se pagaron algunos para ahorrarse pagos, se pagaron con antelación, pues un pago eh, de algunos deudas que se tenía, ¿no? O se intercambiaron, pues, el plazo de pago para patearlos para años subsiguientes, ¿no? Y creo que esto puede ejemplificar lo que se hizo también en parte de eso, ¿no? No es todo, porque hay otras cantidades, pero que conllevan, pues, a cómo se viene gestionando la deuda, ¿no? Y que puede ver horizontes
Me acuerdo que hice un estudio hace años que llegábamos hasta un horizonte de hasta el año 2050 que teníamos endeudamiento, ¿no? Que se venía ahí dándose. Esto. Eh, Finalmente, yo creo que en la medida de que se está hablando también de deuda y cambio climático, ¿no? Seguramente algunos ya lo conocen, pero de todas maneras reiterar la información que también se tiene en el portal de transparencia económica, que lo traigo para compartirlo y seguramente lo que ya lo conocen pueden tener algunas opiniones sobre ello, puesto de que yo tengo algunas opiniones sobre ello, pero creo que no soy un especialista en la temática cambio climático, ¿no? Pero los componentes que tienen, no sé si serán los adecuados, si estarán de acuerdo los que trabajan en cambio climático, pero creo que es importante que también le den una mirada, pues, ¿no? Como una recomendación a esta plataforma que se tiene en el Ministerio de Economía y para ver si los criterios que han utilizado están a los adecuados y que si realmente reflejan, pues, los recursos que se destinan para eh, este proceso, ¿no? Tanto a nivel de están compuestos porque este aplicativo, pues, cabe mencionar de que está incluido dentro del presupuesto, pero acá lo han separado, pues, en lo que lo han denominado adaptación y mitigación de cambio climático y y que se podía encontrar pues en tres niveles, ¿no? En medidas de mitigación, en medidas de adaptación y en medidas de mitigación y adaptación, mejor dicho, combinadas, ¿no? Que no se pueden diferenciar de una del otro, ¿no? Y de que están también los compuestos por los diferentes funciones, ¿no? Y que también se puede sacar, al igual que en el portal de transparencia, información cruzada, ¿no? A tanto a niveles de gobierno, ¿no? Los montos que pueden obtenerse y los proyectos que también están destinados para o considerados dentro de este ámbito de este aplicativo, ¿no? Que finalmente, pues, algunas conclusiones, no todos los recursos públicos se encuentran en el presupuesto del sector público, existen diferencias de una deuda pública del año 2023 entre la cuenta general de la República y el saldo de la deuda pública del marco macroeconómico multianual, que es de casi 149.000 millones, 69.000 millones de deuda externa y 80.000 millones de la deuda externa. Hay un diferencial entre uno y otra información. En la deuda pública total existe una mayor participación de la deuda pública interna, especialmente en los instrumentos de bonos soberanos. Desde 2013, la tendencia de las operaciones oficiales de crédito fue el incremento para posteriormente disminuir, pero no baja del 10% su participación en el presupuesto ejecutado, ¿no? El pago del servicio de la deuda pública tiene una tendencia al incremento de su participación de presupuesto en los últimos años, ¿no? Como se ha visto, y que eso puede hacer que que se vaya a incrementar en los siguientes, ¿no? Para los próximos años, de acuerdo al mes, se incrementará los servicios de la deuda, tanto para el pago de las amortizaciones como por los intereses, y existe en el portal del mes un aplicativo de seguimiento de recursos destinados para el presupuesto público para enfrentar el cambio climático, tanto a nivel de la mitigación y adaptación, ¿no? Esto es lo que podría hacer y atento a sus preguntas o consultas que podría tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, son informaciones bastante importantes. Muchas gracias también por compartirnos la aplicación. Y sí, es importante siempre estar al tanto del presupuesto porque finalmente todo se ejecuta con ese dinero, ¿no? Y tiene que ser manejado de la manera más óptima posible. Entonces, bueno, ahorita pasaríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos hasta las 7:30, así que acá nos han dejado un par de preguntas. Las voy a leer. ¿Pueden explicar un poco más sobre el riesgo de soluciones que se suelen mencionar en la COP como el canje de deuda o los bonos de carbono? ¿Y qué papel juegan las multinacionales en la explotación de recursos naturales en el contexto de la deuda externa y el cambio climático? Quien desee empezar a responder las preguntas puede intervenir. Sí, tal vez yo podría acá responder esto. Sí, Bueno, la primera pregunta, ¿no? Que se refiere a las soluciones supuestas que se plantean, ¿no? En las negociaciones internacionales ahora se está hablando mucho por ejemplo, implementar mecanismos innovadores, ¿no? De financiamiento
que en realidad no son tan innovadores y tampoco son necesariamente un financiamiento eh, adecuado para nuestros países, porque como ya mencionó Micaela, casi el 80% de los recursos que vienen a nuestros países para el cambio climático vienen en forma de préstamos. O sea, no es un financiamiento eh, que, que ayude a nuestros países a salir de la trampa del endeudamiento, sino al contrario, nos endeudan más con la excusa de proveer financiamiento para atender para acciones climáticas, ¿no? Es una primera cosa. Y lo otro es que eh, además de esto se están planteando cerrar las brechas de financiamiento con estos mecanismos innovadores, entre ellos están los bonos, ¿no? Bueno, los bonos de carbono son distintos a los bonos de los que hemos estado hablando, que son básicamente instrumentos que emiten los gobiernos para, o empresas también puede ser, ¿no? Emiten bonos para que cualquier inversionista los compre y luego reciba una retribución, ¿no? Em, y en este caso, bueno, los bonos de carbono son distintos, ¿no? Es más como un certificado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por algunas acciones que se hayan y que tienen un valor además, ¿no? Pero bueno, eso es un transable, digamos, que ya se viene dándose tiempo, pero que en realidad vemos que no sirve de mucho. Pero lo mismo está pasando con promover estos otros bonos, bonos verdes, azules, bonos de gobernabilidad, y, o sea, hay un montón de cosas que se están inventando, bonos de Amazonía que se quieren promover también desde el Banco Interamericano, por ejemplo, ¿no? Dentro de su programa para salvar supuestamente la Amazonía. Y también se está hablando de los canjes de deuda, ¿no? Que en su momento, digamos, han tenido un papel importante, sí han habido, digamos, operaciones de conversión de deuda en las que países acreedores han dejado de cobrar cierta parte de su deuda a muchos de nuestros países, ¿no? Sobre todo en los noventas, 80s, 90s, y con ese dinero que ya no se pagaba a ese acreedor, el país deudor lo podía, digamos, utilizar en ciertos sectores, ¿no? Entre ellos de sectores relacionados al desarrollo, pero también a la conservación de recursos, por ejemplo. Eh, y así se han venido dando en pocos casos. En el Perú se han dado muchos canjes, ¿no? Eh, y se han conformado para ello fondos de contravalor. En su momento, bueno, han sido recursos pequeños, ¿sí? No han solucionado, digamos, los grandes problemas que tenemos, pero han servido, sí, para de repente direccionar algunos proyectos importantes en ciertas regiones. Pero ahora lo que se está dando, y pongo el ejemplo del canje de deuda que se dio en Ecuador, ¿no? Para la conservación de Galápagos, de las Islas Galápagos, se ha hecho una especie de canje de bonos por otros bonos, es decir, bonos que ya estaban por vencer y que se tenían que pagar, o que Ecuador tenía que pagar en estos años que vienen, para más bien venderlos estos bonos a menor precio y con esa plata a comprar nuevos bonos, ¿no? Que van a vencer más adelante en el tiempo. Entonces hay un alivio de cierto tiempo, digamos, para Ecuador, ¿no? Ya con menor presión para pagar los bonos que ya iban a vencer. Con con el compromiso de que el dinero ahorrado sea destinado a acciones de conservación. Sin embargo, desde el inicio de esta operación ha habido muy poca transparencia, muy poco de compartir información. Se accedió a través de nuestros aliados de Ecuador a información porque se tuvo que pedir formalmente y, bueno, inclusive apelando a ciertas cortes para que el Estado pueda dar porque no lo querían hacer. Pero además ni siquiera la información completa se tiene porque no se sabe exactamente cuánto es lo que el país ha ahorrado, si es que en realidad ese monto traído al valor actual es menor, o sea, el nuevo monto que se debe es menor al que se debía antes. Tampoco se sabe los intermediarios que han habido, que son muchos en términos financieros y de fondos que se han creado, tienen un costo también, ¿no? Eh, y también se creó un fondo que se llama
Galápagos Life Fund, que supuestamente va a recibir los dineros ahorrados y otros que puedan venir para atender a proyectos que beneficien a la población de las islas, pero cuando hemos hablado con la población, ellos no sabían nada, nunca se les consultó, están priorizando otro tipo de proyectos y no los que ellos realmente necesitan. Entonces, vemos de que nuevamente se están aplicando los mismos esquemas de siempre, con un enfoque que viene desde arriba hacia abajo, sin contar con la participación de las comunidades, sin pensar en cómo afectaría em, digamos, otras inversiones, o sea, con otros intereses que de repente son más turísticas y no la atención de las verdaderas necesidades que tienen ahí en Galápagos, que son muchas. Uno se imagina que, bueno, es un paraíso turístico, no hay problemas ahí, más que, bueno, algunos de repente temas climáticos, pero no, o sea, también el turismo masivo es una amenaza. La población ha crecido y también hay mucha contaminación, entonces hay problemas más urgentes que deberían más bien ser atendidos y procurar que la población afectada sea la que decida, ¿no? Entonces por eso decimos que no, estos canjes no han solucionado históricamente el problema de la deuda y tampoco están solucionando ahora, digamos, la urgencia climática que tanto están queriendo levantar, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo, por esos mensajes. Y sí, también tener en cuenta el ejemplo de las Islas Galápagos, un ejemplo reciente clave de cómo estos canjes de deuda realmente no, o sea, son una falsa solución, ¿no? Eh, y siempre hay que evidenciarlo. No sé si alguien más quisiera brindar aportes respecto a las preguntas que se hicieron en el chat. Yo solo quiero añadir a lo que ya ha mencionado Rodolfo, lo de la reparación, ¿no? Porque además de una eliminación de la deuda, porque podemos hablar de a dónde ha estado destinado también el pago de deuda, sobre todo en países altamente corruptos como los del sur global, ¿no? Este, la situación de cambio climático que estamos viviendo no la hemos iniciado los del sur global, ¿no? Porque obviamente nuestros niveles de emisiones de gases de efecto invernadero no pudo haber llevado a una situación como la que estamos viviendo y al límite, porque estamos ya muy cerquita del punto de no retorno. eh, y lo que estamos viviendo, las muertes, las pérdidas, incluso las presiones sobre los territorios, porque podemos hablar de esa transición energética que está pensando el norte global, que está generando más presión sobre los territorios, sobre el litio, sobre el cobre, sobre el oro, para poder hacer su cambio de matriz energética, pero no, un cambio, no una transición en el que se disminuya los niveles de producción como hasta ahora se han venido llevando, sino más bien quieren seguir con el mismo nivel de vida, de producción que nos ha llevado a la situación en la que estamos, pero cambiando los combustibles fósiles por paneles solares, ¿no? Lo que está generando mayor demanda de minerales para poder sostener esa transición energética del norte global. Entonces, no es una transición energética ni justa, ni popular, ni igualitaria, ni nada, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que lo que está pasando ahorita en el mundo no es toda nuestra responsabilidad del sur global. Entonces sí es necesario que no solamente se piense en la eliminación de la deuda, sino también en una reparación. Porque eh, para poder tener planes de mitigación activos, para recuperar la Amazonía, para poder recuperar ecosistemas, necesitamos tener plata, ¿no? Eso implica una movilización efectiva de cómo se van a recuperar planes que puedan tener presupuestos en la activación, presupuestos reales, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, las pérdidas de los ríos en el caso de los derrames de petróleo en el mar. Estamos hablando de recuperación de ecosistemas grandes, porque lo otro sería conformarnos en que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adaptamos aceptando la situación en la que estamos, ¿no? No es real, ¿no? La gente en los territorios está teniendo procesos de resistencia y de adaptación frente a la crisis climática. Estamos hablando de las amunas que se están creando, que son
la siembra y cosecha de agua para poder reactivar algunas fuentes hídricas. Estamos hablando de cómo están recuperando también las semillas, ¿no? Y algunos saberes ancestrales para poder activar sus modos de producción, la producción y no quedarse sin ingresos, ¿no? Y poder sobrevivir. Y así como está pasando en diversos territorios, ¿no? Entonces creo que una reparación histórica sobre lo que ha pasado con América Latina, sobre todo este proceso de injusticia social y política, pero también sobre la reparación ambiental, ¿no? Es justo, ¿no? Y finalmente se han enriquecido con toda la extracción en nuestros territorios, es el norte global, ¿no? Y algunos pocos. Entonces sí nos toca, hay un tema de justicia que tenemos que empezar a levantar, ¿no? Sobre esto y lo que nos toca a nosotros como país y sobre todo da una indignación la posición de nuestro Estado, ¿no? Cuando van a los espacios internacionales y prácticamente es como, por favor, denme plata, ¿no? Y vengan, inviertan más, ¿no? Si no, no vamos a poder responder a la crisis climática cuando debería ser contundente. Nuestro país se está desmoronando por causas que no son nuestra responsabilidad, sino son los de allá, los de arriba, ¿no? Solo eso quería agregar. Gracias. Sí, yo simplemente para cerrando, eh, sobre la deuda, creo que entre lo que se refiere a la deuda monetaria, por decirlo así, para darle un término, sí, creo que sería bueno también tener una auditoría, ¿no? De la legalidad, ¿no? De la legitimidad que deben tener las deudas que se hacen, ¿no? Porque a veces las deudas lo hacen algunos eh, gobiernos, ¿no? Bajo circunstancias a veces no muy claras y transparentes y cómo se han asumido y que al final de cuentas son los ciudadanos o los países, ¿no? En su conjunto, toda la población la que la asumen, ¿no? En ese sentido, más comparto todas las propuestas que se han ido y solamente le agregaría esa, de tener consideración siempre una auditoría sobre las deudas, ¿no? Especialmente teniendo algunas experiencias como se dieron en el caso de Ecuador y creo que hay todos movimientos que también propugnan o impulsan esa propuesta, ¿no? De una auditoría de las deudas para ver realmente su legitimidad que tienen, pues, para ser pagadas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido un panel bien interesante. Y sí, y definitivamente pensar también en las reparaciones históricas. El norte global causó esto y ahorita lo estamos sufriendo, sobre todo quienes están en primera línea. Quería brevemente mencionar de que estamos ahorita, o sea, este webinar es en el marco de las movilizaciones de octubre de Deuda por Clima. Hoy, 15 de octubre, se cumplen años desde que el líder revolucionario de Burkina Faso, Tomás Sankara, quien hizo un llamado a la anulación de las deudas externas del sur global, fue asesinado justamente por este llamado tan importante desde África, ¿no? Y también un poco ver o sea, aprender un poco, ¿no? De ese liderazgo desde el sur global. Y ojalá también podamos replicar eso en nuestros territorios acá en Apia Yala y con miras también al 2025 para lograr esta anulación de deudas, para lograr reparaciones históricas. Se viene la negociación de la nueva meta de financiamiento climático, que esperemos que no endeude más a los países porque esto es totalmente injusto y romper este ciclo colonial que que bueno, que ya es algo totalmente obsoleto, es algo que debemos luchar desde los territorios, desde los movimientos sociales. Entonces, eso, bueno, ya estamos pasados del tiempo, así que ya daría por concluido el webinario. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por estar acá. Esto va a quedar grabado y bueno, nada, les estaremos compartiendo el link para que lo puedan igual compartir con sus con compañeros, compañeras. Gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Nos vemos. Una feliz noche y felicitaciones. Gracias.